Te invito a considerar conmigo el maravilloso pasaje de Hechos capítulo 1, versículos 8 al 11. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Inmediatamente después que Jesús hubo dicho a sus discípulos que el Espíritu Santo habría de descender, él mismo fue elevado al cielo. Lo recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Biblia de las Américas. Este pasaje antecede al derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, lo cual se relata en el capítulo siguiente, donde todos los que estaban reunidos en el aposento alto recibieron esta promesa. Pentecostés tiene relación directa con el arrebatamiento. En esta enseñanza vamos a considerar cuáles son los puntos en común que tienen estos dos acontecimientos. Para comprenderlo mejor, vamos a observar el siguiente gráfico. Aquí podemos ver el comienzo y el final de la era de la Iglesia. A la izquierda de este gráfico observamos la primera venida de Jesús a la tierra y encontramos la cruz del Gólgota donde Jesús murió por nosotros. 40 días más tarde de su resurrección ascendió al cielo, aquí representado con una flecha que va hacia arriba, hacia la nube. 10 días más tarde descendió el Espíritu Santo y esto equivale al día de Pentecostés. Entre la cruz y Pentecostés hubo un periodo de tiempo de 50 días. Cabe recordar siempre que el número 5 en la numerología hebrea o gematría representa la gracia divina. El derramamiento del Espíritu Santo fue y es una gran señal de la gracia divina. Estos tres eventos principales tienen que ver con la primera venida de Jesús a la tierra e indican el comienzo de la era de la Iglesia. De la misma manera, tenemos tres eventos principales que marcan la segunda venida de Cristo a la tierra. Entre la primera y la segunda venida hay un periodo de tiempo de 2000 años, o exactamente 2019 hasta el momento actual. Esto lo he representado aquí con un arco iris y corresponde a la dispensación de la gracia. El primero de los eventos que indica la segunda venida de Cristo a la tierra es el arrebatamiento. Eso es exactamente lo que los ángeles les anunciaron a los discípulos mientras Jesús ascendía a los cielos. Este acontecimiento tiene que ver solamente con la Iglesia. En este gráfico lo he representado con una flecha hacia arriba y una nube mucho más grande que la del lado izquierdo, ya que serán muchos los creyentes que ascenderán al cielo. Todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal seguirán con Él en ese momento. Mientras los creyentes estarán con el Señor en el cielo, celebrando la primera parte de las bodas del Cordero, sobre la tierra habrá un periodo de 7 años de gran tribulación. Esto lo he representado aquí con una máscara de gas para señalizar de alguna manera que habrá de ser un tiempo muy difícil y peligroso. Al final de ese periodo Jesús volverá definitivamente a la tierra con todos sus santos a establecer su reino milenial. Como dije antes, entre el arrebatamiento y la segunda venida propiamente dicha, estará el periodo de 7 años de la gran tribulación, el cual estará caracterizado por una gran persecución, especialmente en lo que a los judíos respecta, pero al mismo tiempo por
un gran avivamiento. Como podemos observar, hubo 3 eventos principales que marcaron la primera venida de Jesús a la tierra, y habrá de haber también 3 eventos principales que marcarán su segunda venida. Todas las profecías en relación a su primera venida se cumplieron tal como estaban escritas. Con respecto a su segunda venida, lo único que todavía está en el futuro son el arrebatamiento, la gran tribulación y su regreso definitivo. 180 profecías que tienen que ver especialmente con Israel han tenido su cumplimiento en los últimos 130 años de la historia. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés determinó el comienzo de la dispensación de la gracia y el arrebatamiento marca su final. Así como el Espíritu Santo descendió para morar en los creyentes, habrá de ascender junto con ellos en el momento del arrebatamiento. Después de esto, si bien el Espíritu Santo se va con los creyentes, habrá de seguir moviéndose sobre la faz de la tierra, al igual que lo hacía en el Antiguo Testamento, especialmente en el tiempo de la gran tribulación. El Espíritu Santo estará obrando así para redarguir a los seres humanos para que acepten a Cristo. De esa manera, la gracia divina habrá de seguir en acción. La que desaparece de la tierra es la Iglesia o cuerpo de Cristo. Este gráfico ilustra sintéticamente los últimos 2019 años de la historia de la humanidad. El Pentecostés nos muestra claramente que estamos listos para ser arrebatados. Por medio de la obra de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, hemos sido preparados para ser arrebatados. No tenemos que hacer absolutamente nada más. Ya estamos preparados para ese momento glorioso. El Pentecostés significa que, a raíz de que hemos sido limpiados de tal manera por medio de la obra redentora de Cristo, Dios pudo venir a morar en nuestro interior y Jesús puede venir a buscarnos en cualquier momento. La obra redentora de Cristo nos ha purificado de tal manera y esta limpieza permanece para siempre. El Espíritu Santo no viene a morar en nosotros para volverse a ir en cualquier momento y volver más tarde y así sucesivamente. No, el Espíritu Santo vino a habitar permanentemente en los creyentes. En el antiguo pacto era cuando venía sobre determinada persona para un propósito especial y luego se iba. Sin embargo, en el nuevo pacto descendió para quedarse. Él ha hecho morada permanente en cada uno de los creyentes. Precisamente la limpieza efectuada por la obra redentora de Cristo hizo posible la morada permanente de su Espíritu en nosotros. Solo el Gólgota lo hizo posible. Amén. En el Antiguo Testamento las cosas eran diferentes. Esa es la razón por la cual David decía, no quites tu espíritu de mí. Como dije antes, bajo el Antiguo Pacto el Espíritu Santo descendía sobre una persona, especialmente un rey o sacerdote o profeta, para ungirlo para un determinado propósito y luego se iba. David fue ungido de esa manera para escribir salmos y canciones. Él pudo hacer eso solo por la inspiración del Espíritu Santo, pero éste no habitaba permanentemente en él. Esa es la razón por la cual David solía decir, no quites tu espíritu de mí. David podía darse cuenta de la gran diferencia que existía cuando el Espíritu Santo estaba sobre él y cuando se retiraba. El rey David tenía una mentalidad del nuevo pacto, pero vivía bajo el antiguo. Él vislumbró proféticamente el nuevo pacto y escribió salmos al respecto. Cuando terminaba la misión, el Espíritu Santo se retiraba
Y ese era el tiempo cuando David cometía sus fallos. El Espíritu Santo no estaba sobre él cuando decidió cometer su pecado con Betsabé. Es más que evidente que en dicha ocasión David actuó impulsado por su naturaleza pecaminosa y de ninguna manera guiado por el Espíritu Santo de Dios. Aún a pesar de eso, Dios le concedió su gracia, aunque de una manera diferente a la del Nuevo Testamento. Un ejemplo claro de que el Espíritu Santo no habitaba permanentemente en David lo encontramos en el Salmo 51, versículos 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sosténme con un espíritu de poder. David oraba a Dios desde la perspectiva del antiguo pacto. Hay muchos creyentes que hoy en día, a pesar de vivir bajo el nuevo pacto, oran de la misma manera que lo hacía David sin tener ninguna necesidad de hacerlo. Si no tuviésemos un corazón limpio, el Espíritu Santo no hubiese podido venir a morar en él. Cabe recordar siempre que el lugar donde habita el Espíritu Santo es en nuestro corazón, o sea, en nuestro espíritu. El espíritu del ser humano no es un elemento indefinido difícil de ubicar, sino que la Biblia nos muestra claramente que es el corazón, y allí es donde habita el Espíritu Santo de Dios. En el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él ha limpiado nuestro corazón, o sea, nuestro espíritu, y éste ha nacido de nuevo. Cuando pecamos como creyentes, no lo hacemos en el espíritu, sino en la carne. Nuestro espíritu ha sido purificado y sellado por el Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual Él puede habitar allí. Esta oración de David no es una oración del nuevo pacto. Él, quien vivía bajo el antiguo pacto, oraba de esta manera porque vislumbraba los beneficios que habría de traer el nuevo pacto más adelante. David escribía y cantaba acerca del tiempo maravilloso que habría de llegar con el nuevo pacto y de las bendiciones que habrían de disfrutar aquellos que tuvieran la dicha de vivir bajo la gracia divina. David vislumbró el nuevo pacto muchos años antes de su llegada. Nosotros, los creyentes del nuevo pacto, conformamos el cuerpo de Cristo y somos llamados la esposa de Él, y como tales seremos arrebatados cuando Él venga a buscar a todos los suyos. El Espíritu Santo nos concede esta seguridad. Cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, su llegada fue anunciada a los pastores, quienes cuidaban las ovejas en el campo. Dicha noticia no le fue dada a los reyes o gobernantes, tampoco a los soldados, sino a los pastores. De la misma manera, son los pastores los que anuncian ahora su segunda venida. Vamos a considerar ahora en detalle la relación que existe entre Pentecostés y el arrebatamiento. Para esto vamos a ver el siguiente gráfico. Como habíamos dicho antes, el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto, y todos hablaron nuevas lenguas. Dicho de otra manera, Pentecostés trajo algo nuevo consigo. El Pentecostés es sinónimo de algo nuevo. El hablar en lenguas era algo completamente nuevo y desconocido hasta ese momento. ¿Qué es lo que habrá de traer el arrebatamiento consigo? Un nuevo cuerpo. Permíteme ahora mostrarte la relación directa que existe entre el comienzo y el final de la dispensación de la gracia por medio de estas dos cosas. Por medio del don de lenguas, la nueva señal que vino con el Pentecostés, podemos comenzar a disfrutar en parte los beneficios del nuevo cuerpo que habremos de recibir en el momento del arrebatamiento.
Más adelante voy a mencionar 3 puntos específicos y concretos que tienen que ver con la relación directa que existe entre las nuevas lenguas y el nuevo cuerpo. El apóstol Santiago escribe acerca de que nuestra lengua tiene dominio sobre todo nuestro cuerpo. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en el capítulo 3 de dicho libro, en los versículos 1 al 10. Leemos de la versión Biblia de las Américas. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. El fuego tiene aspectos positivos, pero también negativos. El fuego puede ser purificador, pero también destructor. El fuego del Espíritu Santo que cayó en Pentecostés era un fuego purificador. El don de lenguas equivale al aspecto positivo del fuego, pues limpia y edifica, mientras que una lengua que habla cosas sucias y malas, por ejemplo, chisme, crítica, queja, etc., equivale al aspecto negativo del fuego, pues ensucia y destruye. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. En este pasaje no leemos cosas agradables solamente, ¿verdad? Pero leemos acerca de una realidad que no podemos negar. Todos nosotros, sin excepción alguna, hemos cometido errores con nuestra lengua en nuestra vida diaria, ¿verdad? El Señor, que conoce este problema, nos da la solución. El don de lenguas derramado en Pentecostés es la solución para este problema, pues es una fuente de alabanza y de bien decir. Aleluya. Si fuéramos realmente conscientes de la bendición que significa el don de lenguas, lo usaríamos con mucha más frecuencia. Cuando oramos en lenguas, estamos proclamando palabras celestiales. Cada día hablamos miles de palabras, y muchas de ellas no son precisamente las mejores. No tenemos necesidad de arrepentirnos, porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero lo que sí podemos hacer es utilizar el don de lenguas más a menudo, y este es una corriente de agua purificadora. Amén. Santiago denomina la lengua como un miembro muy pequeño. Permíteme mostrarte ahora el propósito divino al darnos una lengua. De acuerdo a la perspectiva divina, nuestra lengua representa el 10% de nuestro cuerpo. Sabemos que Dios desea que le demos el diezmo de todo lo que tenemos, ¿verdad? El diezmo no significa algo financiero solamente. El diezmo puede equivaler al 10% de nuestras finanzas, como así también de nuestro tiempo, de nuestra juventud. Cuando le damos esta parte nuestra al Señor, Él la multiplica y la bendice. Cuando le entregamos a Dios nuestra lengua, esta pequeña parte de nuestra
nuestro cuerpo, es como si estuviéramos entregándole todo. En enseñanzas anteriores habíamos visto que desde la perspectiva divina, el diezmo representa la totalidad. Para nosotros es solo el 10%, pero para Dios representa el 100%. Por lo tanto, cuando le entregamos nuestra lengua, le estamos entregando todo nuestro ser. Si le damos a Dios nuestra lengua, Él purifica y sana nuestro cuerpo. La Biblia nos dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Por lo tanto, si le entregamos nuestra lengua a Dios, Él nos proporciona vida y sanidad. Dios es un Dios que da vida. En la medida en que tengamos revelación de esto, seremos grandemente bendecidos. ¡Aleluya! Hay quienes dicen que desean hacer más para el Señor, pero se lamentan que no pueden por falta de tiempo y a causa de las muchas responsabilidades que ya tienen. Sin embargo, a pesar de todo, pueden entregarle algo a Él, y es la lengua. Hay infinidad de oportunidades de darle honor y gloria al Señor, aun a pesar de nuestras ocupaciones diarias. Amén. Por ejemplo, mientras vamos camino al trabajo, podemos escuchar una predicación y nuestra lengua alaba y bendice entonces a Dios. ¡Aleluya! A menudo las cosas son más simples de lo que suponemos. Si utilizamos nuestra lengua para bendecir a Dios y para usar el don que Él nos ha dado cuando fuimos llenados con el Espíritu Santo, estaremos aportando sanidad a nuestro cuerpo físico. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Proverbios 18, versículo 21, Biblia de las Américas. Nuestra lengua es un miembro muy poderoso, y tal como nos dice el apóstol Santiago, dirige, controla todo nuestro cuerpo. ¿Verdad? Hay quienes piensan que tienen que estar todo el día repitiendo versículos bíblicos, lo cual es algo muy bueno y maravilloso para el que lo pueda hacer. Sin embargo, hay que tener cuidado que esto no se convierta en una obra del propio esfuerzo humano. Incluso la fe puede convertirse en una obra, mientras que el hablar en lenguas es algo que proviene de nuestro espíritu y no de nuestra mente. El don de lenguas es la señal por excelencia que identifica el nuevo pacto. A lo largo de la historia, cada uno de los pactos que Dios estableció con el ser humano constaba de una señal identificativa. Por ejemplo, con Abraham fue la circuncisión, con Noé el arco iris, etc. El don de lenguas es la señal característica del nuevo pacto de la gracia. Permíteme mostrarte ahora cómo podemos comenzar a gozar los beneficios del cuerpo glorificado que recibiremos en el momento del arrebatamiento por medio del don de lenguas. Para comprenderlo mejor, vamos a considerar el siguiente gráfico. Ya habíamos visto que nuestra lengua es el diezmo de nuestro cuerpo y que tiene la potestad de dominarlo completamente. Ver Santiago capítulo 3 versículos 4 y 5. Nuestras palabras edifican nuestro cuerpo. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 4 leemos lo siguiente: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El término que el idioma griego utiliza para definir la palabra edificar es oikodomeo. Esta es la palabra clave en este versículo. Edificar tiene que ver con la construcción de un edificio o de una casa. La Biblia dice que nuestro cuerpo físico es la casa donde habita nuestro ser interior, nuestro verdadero yo. Por lo tanto, cuando hablamos en lenguas, nos edificamos a nosotros mismos. La palabra oikodomeo significa también reconstruir, estimular, fortalecer. La Biblia dice que en el momento del arrebatamiento vamos a recibir un cuerpo glorificado. Pero, ¿qué hacemos mientras tanto?
tanto, utilizamos el don de lenguas que Dios nos ha dado para edificar, estimular y reconstruir nuestro cuerpo. De esa manera podemos comenzar a disfrutar el anticipo de ese cuerpo nuevo que habremos de recibir. Como dije anteriormente, el Pentecostés y el arrebatamiento tienen una estrecha relación entre sí. Dios desea que tengamos un cuerpo sano y vital. Solamente así podemos servir a Dios de manera efectiva. Otra cosa importante que nos proporciona el hablar en lenguas es que podemos determinar nuestro futuro. Esta es la capacidad que Dios nos ha dado a través del don de lenguas. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, leemos: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Biblia de las Américas. El original griego utiliza aquí el término misterión para definir lo que en español llamamos misterios. De hecho, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra misterio deriva del latín mysterium y del griego mysterion, y significa cosa cercana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. Esto que dice el apóstol Pablo aquí, de hablar misterios en el Espíritu, cobra una relevancia especial para nosotros. La raíz etimológica de la palabra misterio es muo y significa literalmente cerrar la boca. Cuando mantenemos nuestra boca cerrada, guardamos un secreto para nosotros mismos, ¿verdad? Sin embargo, Dios desea precisamente que hagamos lo contrario, o sea, abrir nuestra boca para declarar sus propósitos en cuanto a nuestro futuro. Esto es precisamente lo que indica este versículo. El que habla en lenguas, habla misterios en su espíritu. Él desea que expresemos con nuestra boca aquellos misterios que Él revela a nuestro espíritu y que nuestra mente humana natural no puede entender. El diccionario bíblico griego Thayers define la palabra misterio como propósito o consejo divino oculto y reservado. Consejo divino oculto y reservado. Cuando oramos en lenguas estamos declarando los planes y propósitos que Dios tiene para nuestro futuro. Nosotros estamos donde estamos hoy como iglesia local debido a que desde hace años atrás hemos estado orando y proclamando lo que Dios tenía preparado para nosotros. Esto no sucede de un momento a otro. Debemos proclamar en oración aquello que Dios revela a nuestro espíritu de manera constante y repetitiva. Naturalmente que no podemos hablar de un determinado plan, ya que no hay una fórmula establecida para ello, pues de esa manera sería una obra de nuestro esfuerzo personal. Sin embargo, sería muy beneficioso repetirlo cada vez que el Señor lo traiga a nuestro corazón y creer que así habrá de ser. ¡Aleluya! Con esto estamos proclamando los planes que Dios tiene para nuestro futuro. Precisamente para esto es que Dios nos otorgó el don de lenguas. Cuando oramos en lenguas estamos edificando nuestro propio cuerpo y a la vez proclamando los planes que Dios tiene para nosotros en el futuro. Para culminar, te invito a considerar el pasaje de Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 14, donde encontramos lo siguiente. Leemos de la Biblia de las Américas. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón.
corazón. Me dejaré aliar de vosotros, declara el Señor. El orar en lenguas es la garantía de la respuesta a todas nuestras oraciones. La oración en lenguas está exenta de dudas e incredulidad. La oración en lenguas representa pura y exclusivamente la voluntad de Dios. Por esa razón es que Él puede responder a todas esas oraciones. Muchas veces la respuesta no se manifiesta de manera concreta, sino que Dios nos guía a estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Esto es así simplemente porque, aún sin saberlo, habíamos proclamado en oración los planes que Dios tenía preparados para nosotros de antemano. La oración en lenguas es realmente poderosa, porque es precisamente nuestra lengua la que dirige todo nuestro cuerpo. Amén.